Esto es lo que tenemos en la agenda de hoy. ¿Quién ganará la elección del 2021? Estamos delante de la elección más grande de toda la historia de nuestro país. En 2021, a mediados de este año, se elegirán cerca de 21,000 cargos públicos, 15 gubernaturas, se renovará el Congreso, 500 diputados, donde por primera vez existirá la renovación o la posibilidad de la reelección de diputados federales. También se elegirán 1,063 diputados de congresos locales, 1,926 alcaldes en 30 de los estados de la República. Se están convocando a casi 95 millones de electores que acudan a las casillas de votación. Se instalarán 164,000 casillas este año y se busca ir por cerca de 1 millón de funcionarios de casilla que supervisen ciudadanos, que supervisen la elección. De modo que a partir del 22 de marzo hasta el 3 de abril se abre el registro de las candidaturas para que los diferentes postulantes puedan registrarse. Las campañas arrancan del 4 de abril al 2 de junio y el día 6 de junio será la elección federal. Y el 23 de agosto, en caso de quienes hayan ganado, se dará o se declarará la validez de la elección. 10 partidos políticos estarán postulando sus diferentes candidatos, entre ellos el PRI, el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena o Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Encuentro Solidario o PES, Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas. A estos se sumarán candidatos independientes y también partidos estatales. Ahora, los grandes temas de la campaña de este año serán las estrategias para el combate de la pandemia, obviamente con esto la vacunación de la población y las estrategias para llevarlo a cabo, el reto económico que tenemos todos enfrente para sacar adelante al país de la crisis, también económica producida por causa de la pandemia, sin duda la corrupción y la impunidad que la alimenta y por supuesto el tema de la inseguridad. Estos serán uno de los principales temas que se discutirán en las siguientes elecciones. Y ante todo esto, la pregunta obligada es: ¿quién ganará la elección del 2021? Vendrán avalanchas de propuestas, los partidos y candidatos ofrecerán sus plataformas electorales con sus propuestas, sus programas y acciones de gobierno en caso de que ganen, y nos ofrecerán ideas, estrategias y, ¿por qué no, de repente, una que otra ocurrencia? Pero lo más importante que tú y yo debemos de definir es el México que imaginas, el México que sueñas. Y ante esto yo te invito a hacer un ejercicio de reflexión, un ejercicio de imaginación y que podamos poner una lista de cómo soñamos a México. Un país libre, un país de libertades para todos, un país que respete la vida, un país donde las leyes se respete la Constitución y se haga valer, donde se respeten las garantías individuales, los derechos humanos, donde se termine con la inseguridad en las calles, donde haya una economía vertiginosa y en crecimiento, donde tengamos un país realmente seguro, donde nuestros hijos puedan salir a las calles a jugar, donde podamos transitar con seguridad, donde tengamos un transporte público de calidad, parques, jardines, espacios deportivos y culturales, un país unido y un país con visión de futuro, donde se erradique la delincuencia y el crimen organizado, donde se erradique la pobreza sistémica, también donde se pueda eliminar por completo la pobreza alimentaria, donde se elimine la discriminación y también el analfabetismo, un país de leyes y de Estado de Derecho, un país de justicia para todos. Estamos soñando juntos en un país donde realmente se sanciona el crimen, un país de prosperidad económica, de progreso, un México distinto, un país donde se viva el sueño mexicano,
donde haya atracción de inversión extranjera, donde se levanten empresarios y grandes empresas mexicanas que alcancen los países de la tierra. Un país de oportunidades para todos, un país que aumente el número de sus visitantes extranjeros, un país donde se fortalezcan sus puertos, aeropuertos, trenes y carreteras, donde tengamos carreteras de primera y calles bien pavimentadas sin baches, donde tengamos adecuados servicios públicos, alumbrado, servicio de agua, de limpia, en nuestras ciudades, un país de crecimiento económico, donde se incentive la educación, el deporte, la salud, donde se desarrolle la ciencia y la tecnología, donde se incentive la innovación y el registro de nuevas patentes. Un país con adecuada infraestructura hospitalaria para todos, respeto al medio ambiente, respeto entre todos los habitantes y ciudadanos, donde sepamos también respetar las diferencias y celebrar nuestras coincidencias. Un país de familias, un país de música, de alegría y de danza, un país famoso, un México famoso por su gastronomía, por sus artistas y creadores, por sus escultores, muralistas, pintores y artistas, por sus deportistas de alto rendimiento y, ¿por qué no?, campeones del mundo en fútbol, en básquetbol, en béisbol y en todas las disciplinas deportivas, famosos por conquistar campeonatos internacionales. Un país de fe, un país que cree en Dios y que le cree a Dios. Esto entre muchos otros temas. Sin duda, esta lista no es por mucho completa ni absoluta. Y yo te invito a que a estas ideas, a estos sueños, tú le sumes al sueño de México, del México que queremos ver, y trabajemos por esto. Entonces, ¿quién ganará la elección del 2021? Y la verdad es muy fácil saberlo. Aquel partido o candidato que tenga una visión clara de futuro, aquel que sepa comunicar con claridad el proyecto de nación que tiene y que pueda ofrecer soluciones claras, concretas y tangibles a los grandes problemas que los mexicanos enfrentamos todos los días. Aquel líder o líderes que marquen un rumbo seguro para los diferentes municipios, para los diferentes estados, para los diferentes distritos electorales y, ¿por qué no?, para el país entero. ¿Sabes, mexicano? Dios tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en los mexicanos. Los mexicanos podemos. Así que no hay razón para que te menosprecies. No se vale que escuches las voces intimidantes que intentan debilitarte. Un país sin visión es un país que fracasa. Pero los mexicanos tenemos una visión y sabemos cómo queremos ver nuestra nación. Un pueblo sin visión se desenfrena. ¿Quién ganará la elección del 2021? El que tenga una clara visión del país. Dios te conoce, Dios te formó, sabe cuál es tu potencial, sabe cuál es el potencial de México y de lo que eres capaz de lograr. Por lo tanto, no tienes derecho a dudar de ti mismo. Mexicano, no tienes derecho a dudar de ti. Confía en tu Creador porque sus obras son buenas y siempre tienen un propósito. Créele a Dios y cree en ti. Y la Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Así que soñemos con un México distinto, soñemos con un México de transformación, de cambio, un México lleno de progreso y de prosperidad integral.